Hoy día vamos a estar con el último sermón de la serie de prédicas sobre los 10 mandamientos. Entonces este va a ser el último y el título es Para su gloria y nuestro bien. Para su gloria y nuestro bien. Vamos a entregar este tiempo al Señor y vamos a continuar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por los hermanos y de la iglesia. Te pido, Señor, que tú estés obrando en cada uno. Ayúdanos a entender que tu ley es primero manifestando tu santo carácter, que tú eres el único Dios verdadero y que está apuntando a ti, y así es para tu gloria, también es para nuestro bien, para que vivamos de una forma que te glorifique y para que nosotros tengamos vidas de paz contigo y con nuestro prójimo. Y ayúdanos, Señor, esta mañana a ver qué tan bendecidos somos cuando andamos conforme a lo que tú nos dices. Y que esto tiene que ser también de corazón. Ayúdanos, Señor, en tu nombre. Amén. El texto principal va a ser de Deuteronomio esta mañana, y Deuteronomio capítulo 4. Y dice ese pasaje, Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 a 8. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos, tal como Yahweh mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos esos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahweh, nuestro Dios? Siempre que lo invocamos. ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? La verdad principal es: Yahweh nos ha comunicado estos mandamientos para que le glorifiquemos a Él por medio de una vida santa y para que disfrutemos de su bendición. Cuando comenzamos esta serie de sermones, comenzamos viendo la relación entre el amor de Dios, y la ley. Y vimos en Mateo capítulo 22, 36 a 40, Mateo 22, 36 a 40, Maestro, ¿no? Alguien se le acercó a Jesús y dijo: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y luego también vimos en Romanos otros pasajes que nos ayudan a entender que cumplir los mandamientos de Dios es amar a Dios. Cumplir los mandamientos es amar a nuestro prójimo. Y así en Romanos 13 dice: no deben a nadie nada. Y con eso los mandamientos se resumen en amar a su prójimo como a sí mismo. Y eso es como nosotros podemos amar a nuestro prójimo. Así que
quiero hacer varias preguntas y luego vamos a leer un pasaje medio largo de Deuteronomio para introducir el tema esta mañana y luego vamos a estar viendo los 3 puntos. Unas preguntas para ir pensando a medida que vayamos viendo el tema esta mañana. Si el mundo se sometiera a Yahweh Dios en sus mandamientos, ¿tendríamos un mundo mejor o un mundo peor? Si el mundo se sometiera, estoy hablando, ¿no?, a grandes rasgos de toda la humanidad, se sometiera a Yahweh Dios en sus mandamientos, ¿tendríamos un mundo mejor o peor? Creo que la respuesta es sencilla. ¿Qué tal si la población de Bolivia se sometiera a Yahweh Dios en sus mandamientos? ¿Tendríamos un país mejor o peor? Luego puedo preguntar, si nuestra iglesia se esforzara a someternos más a Yahweh Dios en sus mandamientos, de amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, de buscar su bien, ¿tendríamos una iglesia mejor o peor? Luego puedo preguntar de mi familia, ¿qué tal de mi familia? Y mi persona, si yo mismo me esforzara a someterme más a Yahweh en sus mandamientos, ¿tendría una vida mejor o peor? Y creo que la respuesta a cada una de esas preguntas es sencilla. La respuesta es sí. Si nosotros nos sometiéramos a Yahweh Dios más conforme a lo que Él nos dice, tendríamos una vida mucho mejor. La sumisión a Yahweh Dios en sus mandamientos es amarle, pero esta sumisión tiene que ser de corazón y va a repercutir en toda la vida. Debemos saber también que solo los que se han arrepentido de sus pecados, los que han vuelto de sí mismo a Dios en arrepentimiento y fe, pueden someterse a Yahweh Dios de corazón. Para nosotros que somos creyentes, la pregunta, también puedo hacer otras preguntas para nosotros específicamente. ¿Quieres tú? ¿Quiero yo? ¿Queremos glorificar a Dios con nuestra vida? ¿O quieres vivir para satisfacer tus propias pasiones? ¿Quieres vivir una vida llena de felicidad y gozo? ¿O una vida de tristeza y dolor? ¿Cuál es lo que deseas? ¿Y quieres terminar disfrutando la eternidad gloriosa con nuestro Creador y Salvador o sufriendo eternamente bajo su justo castigo? Y obviamente la obediencia de corazón está íntimamente relacionado con nuestra relación con Dios, con si tenemos un corazón cambiado. Vamos a leer, mientras vamos pasando por el tema esta mañana, quiero que estemos pensando en eso. Si realmente deseamos vivir en la bendición de Dios, vivir con una relación de paz con nuestro prójimo. Y eso es, la manera de hacer eso es obedeciendo y haciendo caso a lo que Él nos dice. Pasamos a otro capítulo en Deuteronomio 27, y vamos a estar leyendo algunos versículos de capítulo 27 y 28, y esto es lo que Yahweh Dios les dijo a los israelitas después de haber recibido la ley de tanto de las bendiciones como de las maldiciones por obedecer o no obedecer su ley. Y obviamente esta obediencia tenía que ser de corazón.
Deuteronomio capítulo 27 y versículo 9. 9 y 10, primero. Entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy te has convertido en pueblo de Yahweh tu Dios. Por tanto, obedecerás a Yahweh tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que hoy te ordeno. Pasando al versículo 15. Vamos a leer primero algunas de las maldiciones y luego vamos a leer algo de las bendiciones. Versículo 15. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de las manos del artífice, y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que cambie el lindero de su vecino. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que haga errar al ciego en el camino. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha descubierto lo que es de su padre. Y todo el pueblo dirá: amén. Y sigue las maldiciones ahí. Versículo 25. Maldito el hombre que acepte soborno para quitar la vida a un inocente. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Y todo el pueblo dirá: amén. Pasando a capítulo 28. Capítulo 28, y vamos a leer algunos versículos ahí. Y esto es lo que significaba para los israelitas estar bajo la maldición de Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero sucederá que si no obedeces a Yahweh tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito será en el campo. Maldito serán tu canasta y tu arteza, es decir, la fuente de tu comida. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, tu descendencia. También los productos del campo, para comer. El aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Yahweh enviará sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente, a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. Y continúa. Versículo 23, por ejemplo. El cielo que está encima de tu cabeza será de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro, diciendo: Yahweh es el que da lluvia. Yahweh hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza. Y continúa el pasaje, pasamos a versículo casi al final o más adelante en el versículo 38. Sacarás mucha semilla al campo, pero segarás o recogerás poco, porque la langosta la devorará. Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino, ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos por todo tu territorio, pero no te ungirás con el aceite, porque tus aceitunas se caerán.
Tendrás hijos e hijas, pero no serán tuyos, porque irán al cautiverio. Pasando versículo 58. 58, capítulo 28, versículo 58. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible. Temiendo este nombre glorioso y temible, Yahweh tu Dios, entonces Yahweh hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas y enfermedades perniciosas y crónicas, y traerá de nuevo sobre ti todas las enfermedades de Egipto, de las cuales tenías temor, y no te dejarán. Y continúa el pasaje. Realmente este pasaje es muy extenso, hablando de muchas de las maldiciones que Yahweh Dios mismo dijo que iba a traer sobre los israelitas si no le obedecieran. Y en sí, muchas veces nosotros desvinculamos la vida terrena, no por decir nuestra vida diaria de la bendición y la maldición de Dios. Y obviamente estas promesas no son explícitamente para nosotros los creyentes, pero sí hay aplicación para nosotros. Vamos a volver al principio del capítulo 28 de Deuteronomio para leer algo de las bendiciones que Dios dijo que iba a sucederle. Y sucederá, versículo 1, Deuteronomio 28:1, sucederá que si obedeces diligentemente a Yahweh tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, Yahweh tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Si obedeces a Yahweh tu Dios, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres, bendito serás cuando salgas. Yahweh hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti, y saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Y Yahweh mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Y continúa las bendiciones. Versículo 14. No te desvíes de ninguna de las palabras que yo te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. Y así que cuando esos son varias de las bendiciones, de las maldiciones que Yahweh Dios había dicho a los israelitas. Y cuando pensamos en bendición y maldición, sencillamente, ¿qué es la bendición de Dios? La bendición de Dios es recibir bien de su mano. La maldición es recibir mal de Él. ¿Y quién realmente en la tierra o en todo tiene la potestad para bendecir o de maldecir? Solo Yahweh Dios. Así que, tomando en cuenta esas promesas para que Dios les dio a los israelitas, y entendiendo la historia, ¿cómo fue la historia de Israel? Mayormente fue una historia de vivir en la maldición de Dios, por ir tras los ídolos, por no amar a Dios con su corazón, desobedeciendo a Yahweh en todos sus mandamientos. Comenzamos con el primer punto. Los mandamientos
tienen su enfoque en Yahweh. Los mandamientos tienen su enfoque en Yahweh Dios. Deuteronomio 4, Deuteronomio capítulo 4, casi al final del capítulo. Deuteronomio 4, 39. Y esto es, después, estos versículos son después de hablar de tener a Yahweh Dios como su único Dios, y justo antes de recapitular los 10 mandamientos en el capítulo 5. Dice así, Deuteronomio 4, 39 y 40. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que Yahweh es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos, que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da para siempre. Por tanto, reconoce hoy, versículo 39 nuevamente, y reflexiona en su corazón que Yahweh es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro Dios. Los mandamientos son para que nosotros reflexionemos en quién es Yahweh Dios y su autoridad sobre nosotros. Hoy en día muchos piensan que no están bajo la autoridad de Yahweh Dios, pero Yahweh tiene autoridad sobre todos. Y sus mandamientos tienen su enfoque en él. Los israelitas tenían que reflexionar, tenían que pensar, meditar en que no hay otro Dios. Ellos habían salido de Egipto, donde había muchos dioses, creación de las manos humanas. Y Yahweh Dios estaba manifestando que Él es el único que merece ser amado, adorado y obedecido, porque Él es el creador y Él es el dueño de todos. Capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio 7, versículo 6 en adelante. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Versículo 9. Reconoce pues que Yahweh, tu Dios, es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto, su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Pero al que lo odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo. Y no se tarda en castigar al que lo odia. En su misma cara le dará el pago. Guarda, por tanto, el mandamiento, los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Así que, ¿qué dice en versículo 6? Tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Y esa santidad tenía que ser, o la santidad de Dios tenía que ser reflejado en sus vidas. Y si pasamos al Nuevo Testamento, es interesante que Pedro, bueno, hay varios autores, pero Pedro, por ejemplo, usa esta misma forma de hablar de nosotros, los creyentes. En Primera de Pedro 1, versículo 14, Primera de Pedro 1, 14, dice, 14 hasta 17, como hijos obedientes, no se conforman a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación.
Y el pasaje continúa, capítulo 2, está hablando de desechar toda maldad y vivir conforme a lo que Dios nos ha hecho en él. Así que como su pueblo. Dice otra vez en 1:16, sean santos porque yo soy santo. La razón por la cual nosotros como creyentes debemos obedecer a Dios es porque el enfoque de la ley es Yahweh Dios, es la santidad de Yahweh Dios, que Él es el único que merece eso. Y un versículo para terminar este punto, muy conocido, Mateo 5:16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El enfoque, otra vez, de la ley es que nuestra luz brille. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Continuamos con el segundo punto. Y en esos puntos van a estar viendo también que va a haber una mezcla de las ideas porque realmente es difícil separarlos. Pero los mandamientos, ¿no? La bendición para nosotros y lo que vamos a estar viendo, ¿no? De cómo nosotros vamos a disfrutar de esa bendición y cómo esos mandamientos manifiestan la sabiduría de Yahweh, como es el segundo punto, están muy entrerelacionados. Los mandamientos destacan la sabiduría de Yahweh. Yahweh ha dado sus mandamientos conforme a su sabiduría, que es para lo mejor de todos. Es para su gloria y nuestro bienestar espiritual, emocional, físico, económico, etc. Los mandamientos de Dios, cuando obedecemos, son para nuestro bien y destacan la sabiduría de Yahweh. Volviendo a leer el pasaje principal de esta mañana, Deuteronomio 4, versículo 5, Deuteronomio 4, versículo 5, miren, dice, yo les he enseñado estatutos y decretos, tal como Yahweh mi Dios me ordenó, para que sí los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente, esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el cielo, el Señor o Yahweh nuestro Dios? Siempre que lo invoquemos. ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Versículo 6, otra vez, casi al final. En la mitad dice que cuando las otras naciones escuchen de los israelitas van a decir, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Versículo 8, ¿o qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Todos los mandamientos de Yahweh apuntan a su infinita sabiduría que se manifiesta en su cuidado por su pueblo. En el próximo punto, como dije, vamos a estar viendo más de cerca cómo resultan en nuestro bien. Pero deseo en este momento destacar algunas diferencias entre el pueblo de Israel y las naciones paganas en ese tiempo. En general, las naciones paganas se gobernaban por sus reyes y esas personas gobernaban conforme a sus conforme a sus deseos y los caprichos de sus propios corazones. Ellos inventaban o tenían dioses paganos
que manifestaban muchas de las mismas características semejantes a las características humanas. Muchas veces reflejando la misma maldad y depravación humana. Y como resultado, las leyes y las prácticas de esas naciones paganas eran conforme a la depravación demoníaca, malvada de esos gobernantes. Y por ejemplo, el sacrificio humano, la perversión sexual, el robo, la difamación y la adoración de toda deidad falsa era muy común en las naciones paganas. Y fue en ese contexto de tanta depravación que Yahweh Dios dio su santa ley para su pueblo. Y eso para manifestar quién es Él, qué tan sabia, qué tan inteligente es Él por dar esa ley. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro mundo? Estamos viviendo bajo también gobernantes que no están pensando en el bien del pueblo. Están pensando en, por ejemplo, enriquecerse o en tener más poder. Los que desean destruir, destruyen. Los que lo que quieren hacer o se gobiernan conforme a sus propios caprichos. Por eso tenemos el aborto. Tenemos eutanasia que ya está entrando, ¿no?, en todos lados. Ya la ideología de género y toda perversión sexual. Y eso es ser gobernado conforme a los caprichos, los deseos de los hombres. Y en medio de eso, ¿qué es lo que nosotros los creyentes tenemos? Bueno, tenemos un Dios santo y sabio, que muestra su sabiduría por su santa ley, que es para el beneficio de toda la humanidad. En medio, volviendo al contexto de los israelitas, en medio de la profundidad de maldad de los egipcios, de los cananitas, Yahweh Dios dio su ley a los israelitas. Y esa ley fue para manifestar su amor, su cuidado y su íntima relación con su pueblo. Yahweh amaba a su pueblo y por eso les dio su ley. Y esa ley fue para su bien. Otra vez esos versículos, versículo 6 de Deuteronomio 4, así que guárdenlos, pónganlos por obra, porque así esta será su sabiduría, su inteligencia ante los ojos de los pueblos. Al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahweh nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Así que Yahweh dio su ley en medio de eso para manifestar su sabiduría e inteligencia. Y puedo hacer algunas preguntas en este momento. Leyes justas, cuando estamos hablando de leyes, ¿no?, de leyes, podemos hablar de leyes del pueblo, de un país. Leyes justas o leyes injustas, ¿cuál de esas benefician o son para el beneficio del pueblo? Obviamente, leyes justas. Cuando los gobernantes promueven lo que es justo, es para el bien de todos. En cambio, cuando hacen lo que les dé la gana, conforme a sus propios deseos, es para la destrucción del pueblo. Y es interesante, cuando vamos leyendo el Antiguo Testamento, a veces, como dije, pensamos que lo que estamos leyendo solo se aplica a los israelitas. Pero cuando uno lee, aún en el Antiguo Testamento, van a ver que la ley de Dios
se aplicaba también a los paganos. El rey se aplicaba sí, a todos. Por ejemplo, podemos hablar de antes perdón, Caín y su hermano, ¿no? Podemos estar hablando de varias personas en el Antiguo Testamento, del diluvio, de Sodoma y Gomorra, de Faraón, y como Dios mismo mandó a Faraón a hacer algo, pero no rechazó obedecer. Nabucodonosor y Nínive. Hay muchos ejemplos de los paganos que muestran que la ley de Dios se aplicaba también a ellos. Pero ¿qué tal también respecto al pueblo de Israel? ¿Solo se aplicaba al pueblo o se aplicaba también a los reyes, a los gobernantes? ¿No? Ellos llegaban a tener reyes, tenían sacerdotes y profetas. ¿Y la ley de Dios se aplicaba a cada clase de líder también? Y la respuesta otra vez es sí. La ley de Dios se aplicaba a cada uno de ellos. No había ninguna persona exento a la ley de Dios. Y los pueblos paganos, también los israelitas, vivían la destrucción por rechazar a Yahweh y la sabiduría de Yahweh en su santa ley. Pasando a la última parte del capítulo 4 de Deuteronomio 4:32. Ciertamente pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Averigua desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O se ha oído algo como esto? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído? ¿Y ha sobrevivido? ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte, con brazo extendido y hechos aterradores, como Yahweh tu Dios hizo por ti en Egipto, delante de tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieras que Yahweh, Él es Dios. Ningún otro hay fuera de Él. Desde los cielos, Yahweh te hizo oír su voz para disciplinarte, y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego, y oíste sus palabras de en medio del fuego, porque Él amó a tus padres, y por eso escogió a su descendencia después de ellos. Y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder, expulsando delante de ti naciones más grandes y más poderosas que tú, para hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad, como sucede hoy. Por tanto, y esa es la parte importante, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que Yahweh es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da para siempre. Solo hay un Dios verdadero, Yahweh, quien ha manifestado su infinita sabiduría por medio de su santa ley. Y hoy día no vamos a tener tiempo, pero solo quiero mencionar que hay un libro en la Biblia que es Proverbios, que es el libro de la sabiduría. Y eso habla de la sabiduría de la ley de Dios, obviamente de Dios en su ley, y cómo nos resulta en nuestro bien. Con eso pasamos al tercer punto esta mañana. Los mandamientos resultan en el bien de la humanidad. El obedecer los mandamientos resultará en vivir en la bendición de Yahweh
y en relaciones armoniosas con nuestro prójimo. Obedecer los mandamientos resultará en vivir en la bendición de Yahweh y en relaciones armoniosas con nuestro prójimo. Y obviamente estamos hablando en general y estamos hablando cuando las dos partes están obedeciendo los mandamientos de Dios. Muchas veces nosotros separamos nuestro bienestar de nuestra relación con Dios. Me refiero individualmente como colectivamente. Debemos entender que nuestro bienestar, tanto individual como colectivamente, está muy ligado a nuestro corazón y cómo estamos con Dios. Por ejemplo, si estamos desanimados, tanto individual o como colectiva, ¿qué tal si nosotros realmente nos esforzamos conforme a lo que Dios dice? De animarnos en Él, de meditar en su santa ley, de meditar en su grandeza, de buscar el bien de otros. ¿Cómo sería? Vamos a experimentar un cambio de ¿cómo decir?, perspectiva. Y podemos pensar en Pablo cuando estaba encarcelado. Estaba cantando himnos. Estaba en muy mala condición, pero sin embargo estaba bien con Dios y así podía reflejar su estado interior de corazón con Dios en sus acciones. Y así que cuando nosotros individualmente o colectivamente obedecemos de corazón, ¿no?, los mandamientos, los cuales se resumen en amar a Dios y amar al prójimo, vamos a gozar de relaciones y de un bienestar general. Vamos a primero en este momento ver los últimos mandamientos y luego volveremos a ver los primeros. Los últimos mandamientos se enfocan en nuestra relación horizontal con otros seres humanos. El versículo 12 de Éxodo capítulo 20. Entonces, volviendo a los 10 mandamientos en Éxodo 20, vamos a estar viendo los diferentes de estos mandamientos y solo pensando muy brevemente en las preguntas que hacíamos al inicio, ¿no? Si, por ejemplo, el mundo, si el país, si nuestra iglesia, a mi persona, a mi familia, obedeciéramos de corazón la ley de Dios, ¿cómo sería la vida? Versículo 12, Éxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que Yahweh, tu Dios, te da. Y solo puedo hacer la pregunta, ¿cómo sería la relación familiar y el ambiente del hogar si los hijos honraran y obedecieran a sus padres? ¿Cómo sería el ambiente del hogar cuando los hijos están honrando, están obedeciendo? Bueno, en tal ambiente sería un ambiente de paz, de tranquilidad, un ambiente muy agradable, donde todos se están esforzando para el bien común. Por lo contrario, cuando hay rebelión, cuando hay desobediencia, ¿qué es lo que se experimenta en el hogar? Destrucción, caos y cada uno jalando por su propio lado. Es fácil ver que en este mandamiento es para nuestro bien. Versículo 13, Éxodo 20, versículo 13. No matarás. ¿Cómo sería nuestra ciudad, nuestro país? El mundo, ¿no? Si obedeciéramos este mandamiento. ¿Y qué tal de lo que Jesús dijo de el odiar a otra persona de corazón? Es como matarlo. ¿Cómo sería, no?, nuestras vidas, nuestra iglesia, si practicáramos este mandamiento de corazón? Realmente sería un lugar donde estaríamos seguros, no teniendo temor de la vida. Y hoy en día, ¿no?, hasta los mismos gobernantes están mandando el
el matar, el asesinar, del aborto, eutanasia, como hemos mencionado, y en varias otras formas están haciendo. Pero también hay muchos que están haciendo eso. Pero, ¿cómo sería si realmente obedeciéramos? Versículo 14. No cometerás adulterio. ¿Qué tal de este mandamiento? Si obedeciéramos este mandamiento de corazón, no habría pornografía. Las mujeres no serían objetos de placer sensual, sino serían personas con valor. Si obedeciéramos este mandamiento, tendríamos matrimonios y familias seguros, sin tener que preocuparnos por si nuestro cónyuge se está metiendo con otro. Si obedeciéramos eso, no tendríamos que vivir esa destrucción de relaciones destruidas por eso. Y eso se puede aplicar a todo el desenlace de maldad sexual, ¿no? No cometerás adulterio, podemos aplicar eso a todo eso. Versículo 15. No hurtarás, no robarás. Si obedeciéramos este mandamiento, no necesitaríamos asegurar el auto. Podríamos dejar la casa con todas nuestras pertenencias sin preocuparnos. No tendríamos que contratar guardias y el trabajo de la policía sería mucho menos. El costo de los productos y impuestos bajarían por no tener que pagar servicio de seguridad. Viviríamos confiado tanto en personas conocidos como en los desconocidos. Y hay mucha destrucción por el robo, por tener que cuidarnos. Y por ejemplo, cuando uno va a la cancha, siempre tiene que estar muy atento de lo que tiene en los bolsillos. Dinero, pertenencias que está llevando, por si alguien pase robándole. Pero aún dentro de la iglesia, por ejemplo, tenemos el robo que muchas veces se hace, que es por tomar prestado algo sin tener la intención de devolverlo. Es también una forma de robar. Eso destruye amistades y relaciones familiares. Y hay muchas otras cosas que pasan. ¿Qué tal si realmente obedeciéramos ese mandamiento de corazón? Pasando al versículo 16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Si obedeciéramos este mandamiento, tendríamos, y recuerden, este mandamiento está enfocado primero en los tribunales. Así que tendríamos tribunales, juzgados que darían fallos correctos, veredictos justos. Pero luego también hay la aplicación de la difamación, de los chismes, de las mentiras. Así que no tendríamos que estar sufriendo por la difamación. No tendríamos que gastarnos para saber la verdad de nuestros hijos, por ejemplo. Nuestro vecino, otra persona. Si solo obedeciéramos ese mandamiento. Versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Si viviéramos contentos con lo que Dios mismo nos ha dado, no estaríamos siempre mirando al prójimo para ver lo que podría quitarle o para ver cómo podría obtener algo que estoy codiciando. No pasaría horas, o desgastaría mejor horas pensando en codiciando esas cosas. Si uno va pasando uno por uno de esas leyes, esas leyes que hemos visto ya, las leyes horizontales, veríamos que la obediencia a eso es para el beneficio de todos.
Todos nosotros, aún en esas relaciones, experimentaríamos su bendición. Y cuando uno, volviendo a los primeros 4 mandamientos que se enfoquen en Yahweh Dios, ¿qué tal de esos? ¿Esos resultan también en nuestro bien? Y la respuesta otra vez es sí. El primer mandamiento es de no tener otros dioses. De no tener otros dioses. El segundo mandamiento se relaciona con el primero en entender quién es el Dios verdadero. No hará ni adorará dioses hechos a manos, ¿no? Tener una idea de Yahweh Dios conforme a nuestros propios pensamientos. El tercer mandamiento es de no tomar el nombre de Yahweh Dios en vano. Y eso, por ejemplo, se relaciona mucho con lo que hemos visto, que la ley de Dios tenía que manifestar la inteligencia o la sabiduría de Dios. Y los israelitas viviendo la ley de Dios iban a ser manifestación de esa sabiduría de Dios, tomando el nombre de Dios correctamente. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo, es descansar en Yahweh, descansar en su provisión, y se relaciona en cierto sentido al último mandamiento de no codiciar. Si obedeciéramos esos mandamientos, que son los más importantes, porque cuando tenemos la relación correcta con Yahweh Dios, nosotros vamos a estar viendo nuestro prójimo correctamente. Cuando tenemos eso, vamos a estar seguros en Él. Primero, vamos a tener paz con Él. Y eso es lo más importante. Y luego, nosotros sí podemos pasar o enfrentar las dificultades de esta vida que pasamos por el pecado general, por el pecado de otros y aún a veces por nuestro pecado, con una actitud diferente. Así que debemos entender que la ley de Dios, sí o sí, cuando obedecemos, resulta en nuestro bien. Y es muy interesante que cuando uno habla de la ley de Dios, muchas veces pensamos en la ley de Dios como algo frío, algo que realmente va a cortar nuestra diversión, va a cortar nuestra felicidad. Pero la verdad es totalmente opuesto. ¿Qué es lo que corta nuestra, por decir, felicidad verdadera? ¿Qué es lo que corta nuestro gozo verdadero? Es cuando desobedecemos a Dios. Cuando no amamos a Dios. Cuando no amamos a nuestro prójimo. Eso es lo que repercute en la destrucción. Y quiero leer el capítulo Romanos capítulo 1, al final de eso, para manifestar esta parte del capítulo, habla del resultado de no obedecerle a Dios, de no amar a Dios, de no servirle a Dios y de no amar al prójimo y la destrucción que nosotros vamos a experimentar como la humanidad. Y eso es en sí lo que estamos experimentando, viviendo hoy en día en el mundo. Vamos a leer del versículo 24, Romanos 1, 24, que dice en adelante, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, por rechazar a Yahweh Dios, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo
correspondiente a su extravío. Así como no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Ellos están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practiquen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. ¿Qué es la destrucción que estamos viviendo hoy en día? Es la destrucción de no amar a Yahweh Dios, ni obedecer sus mandamientos como mundo. Y Dios nos ha llamado a amarle de corazón y obedecer lo que Él dice. Y solo de esa forma nosotros podemos vivir en su bendición y disfrutar de relaciones que son correctas y buenas. Primera de Pedro 3, 8 en adelante. Primera de Pedro 3, 8 en adelante. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Por qué? Y esta es la palabra de Dios, una cita del Antiguo Testamento. Todo lo que estamos viendo aquí. El que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. ¿Qué dice al principio de este versículo? El que desea la vida, amar y ver días buenos, ¿qué debe hacer? Refrene su lengua del mal. Sus labios no hablan engaño. Apártense del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. ¿Por qué? Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. A fin de cuentas, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, toda la palabra de Dios nos dice que experimentaremos la bendición de Dios cuando lo amamos, cuando le obedecemos. Y experimentaremos su maldición cuando no lo amamos, cuando lo odiamos y cuando lo desobedecemos. ¿Quién puede obedecer estos mandamientos? ¿Quién puede vivir en la bendición de Dios? Quiero recordarles que solo el creyente verdadero puede obedecer los mandamientos y un corazón de amor. Un no creyente, por definición, es alguien que está enfocado en sí mismo y él terminará bajo la eterna maldición de Dios. Así que si hay alguien que está escuchando, que hoy día sea el día de arrepentimiento, de volver de sí mismo, de estar bajo la maldición de Dios, de estar bajo su bendición, que confíe solo en la perfecta vida de Cristo, su muerte, su resurrección para nosotros. Yahweh nos ha comunicado estos mandamientos para que le glorifiquemos a Él por medio de una vida santa y para que disfrutemos de su bendición. Así que puedo volver a repetir las preguntas del inicio. ¿Quieres glorificar a Dios con tu vida
¿O quieres vivir para satisfacer tus propias pasiones? ¿Quieres vivir una vida llena de felicidad y gozo? Y obviamente estamos hablando de gozo y felicidad verdadera en el Señor. ¿O una vida de tristeza y dolor? ¿Y quieres, no, para alguien que no se arrepiente, confía en Cristo? ¿Quieres terminar disfrutando la eternidad separado de Yahweh Dios, bajo su eterna maldición? ¿Qué perdemos nosotros? ¿Qué es lo que perdemos por vivir conforme a los mandamientos de Yahweh? ¿Qué es lo que perdemos? No perdemos más que satisfacer nuestros propios deseos egoístas y destructivas. Lo que perdemos por vivir bajo los mandamientos de Dios solo perdemos satisfacer nuestros propios deseos egoístas que son totalmente destructivas. Eso es lo que perdemos. ¿Qué es lo que ganamos? Ganamos su favor terrenal, la paz con Él y la bendición eterna. Para terminar, vamos a leer el pasaje de base y unos versículos más. Deuteronomio 4, 5 a 8. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos, tal como Yahweh, mi Dios, me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio, inteligente, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahweh, nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Y pasando a la última parte, casi al último, versículo 39, Deuteronomio 4, 39, 40. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que Yahweh es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos, sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da para siempre. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Y, Señor, muchas veces, casi siempre pensamos que vivir conforme a nuestros propios deseos egoístas nos va a resultar bien. Pero siempre conlleva la destrucción. Siempre conlleva tu castigo o tu disciplina en nuestras vidas si somos creyentes. Tú no estás viendo con favor los que te desobedecen. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender que primero lo más importante es amarte a ti de corazón, honrarte a ti, tu ley. Lo que dice, Señor, es sobre esa base de amarte, de obedecerte y de reverenciar tu gran nombre. Y ayúdanos, Señor, a entender que todas las leyes, también horizontales, también son para nuestro bien y van a resultar en relaciones de paz con nuestro prójimo. Y aun si el mundo o si otra persona nos da mal por bien, dice también en tu palabra que estamos bendecidos con la bendición real de ti. Y así que ayúdanos, Señor, a vivir en tu bendición, esforzarnos a amarte, entendiendo que solo podemos hacer eso en tu poder, que solo Cristo nos puede dar el poder del Espíritu para obedecerte. Gracias, Señor, por eso.
Te pido por los hermanos, hay varios que están desanimados, hay varios que están pasando dificultad. Y te pido, Señor, que a través de, o en toda situación, tú nos ayudes a levantar los ojos, a verte a ti, ver que tú estás buscando nuestro bien y que nuestro bien es por medio de tus promesas y lo que tú nos has dado en tu palabra. Gracias, Señor, por eso. En tu nombre santo. Amén.